a hacer un breve, un breve repaso, digamos, de lo que estuvimos viendo el viernes. Y más que nada me interesa saber, a ver, cuál es la idea, al menos con sus palabras, cuál es la idea que les quedó de ese tema. ¿De qué tema estoy hablando? Del tema de registros. En esta unidad, que es la de memoria, ¿sí? Estuvimos viendo el viernes pasado los registros. ¿Qué son los registros? ¿Qué idea les quedó? A ver, si lo tendrían que describir con sus palabras. Memoria interna de la CPU. Es memoria, es parte de la CPU, correcto, ¿sí? Son una cantidad fija, son de tamaño fijo. ¿Y para qué sirven o cuál es Son la los más rápidos. función? Son los más rápidos, precisamente están en el tope de la pirámide, ¿está bien? ¿Y cuál es la función? Sería tomar información de la memoria principal, es decir, de la memoria RAM, y ir ejecutando las distintas instrucciones que hay en un programa, que bueno, que está cargado en la memoria principal. Claro. Sí, en realidad, a ver, No, perdón, iba a decir algo parecido. sí, Que como que ayudan a procesar la información, digamos. Como es una exacto. memoria que... Exacto, en realidad los registros no es que procesan información, sino que, como bien decís, ayudan a procesar la información. Digamos, una ayuda a quién, a la CPU, porque precisamente las instrucciones de los programas que se tienen que ejecutar, incluso los datos, pasan por los registros. Después, la unidad lógica aritmética, ¿sí? La unidad de control van analizando las instrucciones que se necesitan ejecutar y se van basando en el contenido de esos datos que están en ese momento, ya están dentro de la CPU, por así decirlo internamente, procesan y devuelven si hay que escribir datos o bueno, o lo que haya que hacer dependiendo del tipo de instrucción. Pero sí, exactamente, los registros le sirven de apoyo, digamos, a la CPU a través de esa cantidad fija, limitada, pero muy rápida para llevar a cabo su función, digamos. ¿Mm? Bien, perfecto. Bueno, sí, más o menos a grandes rasgos es eso. Por ahí a lo mejor pudo haber llegado a confundir toda la explicación que hubo que dar previamente de cómo, digamos, se van sucediendo las instrucciones, cómo la CPU las va desmenuzando y va pasando, digamos, por distintos estados. Pero me parece que era necesario para entender en realidad cuál es la función de los registros, ¿sí? Que es ese apoyo a la ejecución que tiene que realizar, digamos, la CPU. Bien. Ignacio, ¿vos querías decir algo? Hay un micrófono abierto, pero no sé si es porque querían comentar algo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Antes de arrancar con el tema de hoy, estábamos viendo por ahí con los otros profes el tema de las fechas de parcial, ¿sí? Eh, por lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y tratando de no pisarnos, digamos, en la fecha, en la semana más que nada, yo les había hablado que la primera semana de mayo podía llegar a ser una fecha tentativa. Díganme qué les parece, cómo les cae el viernes 5 de mayo. ¿O prefieren un lunes? ¿Prefieren hacerlo un lunes? ¿Cuál es la idea general? El 5, por ejemplo, el viernes 5 de mayo a las 7 de la tarde. Eh, ¿Cómo les cae esa fecha?
Ignacio, ¿vos tenés algún problema ese día por algún motivo o algo? Bien, como ustedes prefieran. Este, a ver, ya te digo. Esto es mayo, ¿no es cierto? Mayo. No, claro, tenés razón, estaba viendo mal. Mayo es el 8. Sí, discúlpenme. El ocho ya tiene algún parcial agendado, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? El de matemáticas podía ser, pero dijo que no sabía. Ah, bueno. No, no, pero sí, me suena que en algún momento a mí también mencionó que ese 8 lo pensaba Adrián reservar para matemática. El viernes anterior, el 1 de mayo. Ah, ese debe ser feriado, el 1 de mayo, ahora que me doy cuenta. Eh, mm, el lunes 4 o el lunes anterior. Sinceramente, el viernes 15 nos estaríamos yendo muy, muy atrás ya. Pero como, sí, es cierto. Bueno, miren, podría ser o el 4, claro, porque si no ya nos iríamos el 27 ahora de este mes, que sería ya el lunes que viene. Ya. Bueno, ¿podemos dejar el 4, el lunes 4? O el 11, digamos, como prefieran, que vendría a ser pasado el de matemática. El lunes siguiente el de matemática. Como, Igual César, matemática no está fijo, ¿no? Dijo que también era probable que se pase para más adelante. ajá. Bueno, En un entonces, principio era el 8 y después, hoy dijo, en la clase de hoy dijo que lo más probable es que se tire para más adelante. bien. A ver, un segundito, a ver si lo puedo. No creo que me conteste, pero un segundito. Sí, tienen razón. Ahora que me recuerdan, el 15 me había dicho tal cual, que lo iba a tener que postergar al 15 porque venía algo atrasado. Exacto. Así que sí, vamos a tomar el 8, ¿les parece? ¿Les parece el viernes 8? Vamos a quedarnos entonces con esa fecha. El viernes 8 de mayo, ¿puede ser? No, está bien, pero ahora que comentaron esto, sí. Este, mm, También me había dicho que eso que venía atrasado con algunos temas y que prefería tirar una semana más. Ujú. Así que bueno, si nadie tiene ningún otro inconveniente, dejamos esa fecha. Viernes 8 de mayo. Después total lo pongo ahí en la planilla, en el campus y se os recuerdo, digamos, en la próxima clase. Quedaría por ahora el viernes 8 de mayo como fecha para el primer parcial. Viernes 8 a las 19. Bueno. Con respecto a los temas
Un segundito, ¿no? Con respecto a los temas, entrarían desde la unidad 2, en realidad. Lo que es la primera unidad, que tiene que ver con introducción, digamos, a sistemas, con lo que es introducción a sistemas y lo que es la historia de las generaciones de la computación, esa la dejamos afuera, porque es más que nada como para tener un pantallazo de la primera parte de la materia. En realidad arranca de la unidad 2, que es la unidad de sistemas de numeración. De ahí en adelante. ¿Sí? A ver, vamos hasta... bueno, ¿y cuál sería el último tema? Va a depender de cómo lleguemos. Si quedamos que la fecha del parcial es el viernes 8, ¿sí? Vamos a incluir hasta lo que veamos el viernes 1 de mayo. Perdón, cierto que es feriado. Hasta el lunes 27, o sea que hasta lo que veamos el lunes próximo. Lo que veamos el lunes de esa semana, ¿sí? El lunes 4 de mayo, eso no lo tenemos en cuenta, porque no va a haber tiempo sino para preguntar, consultas o algo más. La idea es ese lunes 4, aparte de algún tema, ver si quedó algún tema poco claro, digamos, como para repasarlo. Con respecto a la modalidad, la idea es hacerla desde las herramientas que nos brinda el campus. Así que vamos a intentar hacerlo desde ahí. ¿Todos tienen una cuenta para el campus? Y va a haber de los dos estilos, ¿sí? Va a haber alguna pregunta para desarrollar, algo de práctica, digamos, como algún ejercicio de binario, algún verdadero o falso, probablemente también algún multiple choice, ¿sí? Así repartido, digamos, entre las alternativas que tengamos. Por eso yo los otros Profe, días... Sí, lo que es entonces ejercicios lo podemos hacer en una hoja y subir una foto y lo otro en computadora. después mi idea es que hoy hagamos un intento, un simulacro, digamos, de parcial, a ver cómo nos resulta, a ver si en realidad nos sirve, si lo podemos llevar a la práctica, si tenemos los medios para hacerlo, ¿sí? Y en base a eso, después, después vemos si lo hacemos, digamos, todo en hoja y lo subimos, o si podemos hacer parte en la plataforma del campo y parte, bueno, habrá que enviarlo por mail o cómo lo haremos. ¿El tiempo es el mismo tiempo de la clase, digamos? Yo les voy a ordenar, les prometo ordenarles ahí en la planilla que tenemos de asistencia. Les prometo ordenarles tema o asociarles más que nada, tema por tema, a las fotocopias que fuimos subiendo, ¿sí? Porque por ahí, qué sé yo, en alguna fotocopia hay dos temas, ¿sí? Por ahí hay dos temas. Entonces, a veces si uno quiere seguir el orden, no los encuentra fácilmente. Entonces, lo que les voy a hacer es, les voy a ordenar, asociar, digamos. Tal tema está en el anexo A de tal fotocopia, tal tema está
de la hoja tal a tal de tal fotocopia, cosa que les resulte más fácil encontrar así lo de los temas. ¿Sí? ¿Alguna duda más por ahora de cómo sería? Sinceramente es la primera experiencia que yo voy a tener de estos tipos de evaluación. Así que por eso quisiera después hacer un simulacro para ver qué tal puede salir. Y supongo que para muchos de ustedes también debe ser una experiencia nueva. Así que bueno, hacerlo de los dos lados, ver que de los dos lados, porque uno dice, sí, lo hacemos en papel, lo saco una foto, levanto, escaneo. Hay que ver si después en ese momento tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a hacer el intento después. Hacemos ahora un repaso no un repaso, avanzamos con el tema que tenemos para hoy y después vamos a hacer una prueba de evaluación, de parcial. ¿Mm? Bien, vamos a arrancar con lo de hoy. Cualquier cosa me interrumpen, me avisan. Vamos viendo. Vamos a ir cerrando. Bueno, como ustedes podrán ver de este gráfico, nos vamos a cansar de verlo durante el transcurso de la unidad. Nosotros en realidad ya arrancamos a hacer un desglose de los distintos niveles que implican, digamos, este gráfico de jerarquía de memorias. Y empezamos por los registros, que por lo que ustedes comentaron, me parece que quedó bastante claro. Después habría que estudiarlo y entrar en detalle, ¿no es cierto? Porque de registros, más allá de que sirven de apoyo para el procesamiento de la CPU, en realidad los registros se dividen en dos grandes grupos. Están aquellos que son visibles para el usuario. Cuando hablamos del usuario, hablamos del que programa en lenguaje de máquina, en bajo nivel, ¿sí? O más que nada disponible para los compiladores. Fíjense que para hablar de estas cosas tuvimos que mencionar quizás o dar un pantallazo de algunas cosas que nunca habíamos charlado. Por ejemplo, a lo mejor en otras materias sí, pero por las dudas, lo que es un lenguaje de alto nivel versus un lenguaje de bajo nivel. Donde un lenguaje de alto nivel es un lenguaje donde se programa en forma bastante coloquial, con palabras que cualquiera maneja, como el do while, for, palabras en inglés, pero palabras, digamos, de uso cotidiano. Signos de mayor, menor, igual, assign, calculate, dividir, y muchas otras, según los lenguajes. Siendo que a los registros, digamos, y a la CPU llega ya lenguaje o instrucciones en bajísimo nivel, en bajo nivel, que es la que interpreta la CPU precisamente. Por eso tenemos que los registros están aquellos que son visibles para el usuario. ¿A qué usuario se refiere? Al usuario que programa en bajo nivel lenguaje de máquina, en ese que entiende la CPU, o para aquel que hace compiladores, ¿sí? O traductores, que son aquellos software que cuando nosotros escribimos en alto nivel, lo bajan de nivel, ¿sí? Lo pasan a bajo nivel. Bien. Y el otro grupo de registros, ¿sí? Son aquellos de control y estado, que son aquellos que generalmente son invisibles para el usuario y para los programas, y que tienen que ver con, precisamente como su nombre lo indica, controlar el funcionamiento de la CPU. Es decir, por ejemplo, uno de los registros que mencionamos es el PC, el Program Counter, el contador de programa, que es un registro que tiene siempre la dirección de memoria de la próxima instrucción que se va a ejecutar y que trabaja en sintonía, por así decirlo, con el IR, que es el registro de instrucciones,
que es por donde van pasando las instrucciones a ejecutarse. En un momento determinado el IR va a tener la instrucción en curso, digamos, la instrucción que se está ejecutando. Bien. Lo que tendríamos que ver ahora como un siguiente paso es la memoria caché, pero para entenderla un poquito mejor, digamos que es un tema más fácil de comprender, vamos a hacer primero una introducción o un repaso de lo que son las memorias del tipo semiconductor. Quizás desde otro punto de vista o simplificando y quedándonos con la primera línea que habla de este cuadro, que habla de las memorias de acceso aleatorio. Como las dos, tanto la memoria caché y la memoria principal, son memorias volátiles, son memorias del tipo de acceso aleatorio, vamos a hablar un poquito más de esas memorias, de las memorias RAM, y después sí, ya nos metemos un poco más de lleno a hablar de lo que es memoria principal. Para el viernes, dedicarles, digamos, toda la clase a lo que es la memoria caché. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? A ver, voy a cerrar el chat porque tengo la impresión que estoy desconectado. ¿Alguien sería tan amable de contestar si se escucha? Porque en el... Bien. Escucharse se escucha, pero el chat creo que a usted no se le está viendo. No, me figura como... en el teléfono sí me aparecen los mensajes de usted del chat, pero lo que es en la pantalla me dice conectando y está como tildado. Pero en el teléfono sí, por ejemplo, veo que Federico escribió, que Karen está escribiendo, así que bueno, me guiaré por el teléfono entonces, lo que es el chat, y seguiremos con la presentación desde la pantalla de la PC. Bien. Bueno, entonces seguimos de esa manera. Vamos a centrarnos un poquito más en hacer un mini estudio de lo que son las memorias de acceso aleatorio, que como su nombre lo mal indica, no son de acceso aleatorio. En realidad se le quiso poner ese nombre, así como el contador del programa, que es el registro PC, no cuenta nada en realidad y quedó mal su nombre, a esto le pasó exactamente lo mismo. No son memorias de acceso aleatorio en el sentido que no se accede a estas memorias al azar. La característica de las memorias de acceso aleatorio llevan por ahí ese nombre mal puesto en el sentido que a cualquier posición de la memoria que se quiera acceder va a consumir el mismo tiempo, a diferencia de otras memorias que ya estuvimos viendo. Por ejemplo, en esta diapositiva, ¿sí? Tenemos una memoria de 8 posiciones, una memoria del tipo RAM, y acceder a la primera posición para leer o escribir algún dato, o a la última, insume el mismo tiempo. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia. ¿Y en qué radica esa cuestión? En que cada una de esas posiciones están accedidas en paralelo, digamos, en forma cableada. Debido a eso, ¿sí? Acceder a cualquier posición implica utilizar el mismo tiempo de acceso o insumir el mismo tiempo de acceso en realidad. Fíjense que acá estamos hablando de posiciones de memoria o de palabras porque muchas veces coinciden, digamos, el tamaño de una posición de memoria con la palabra, que era esa unidad de capacidad que tenían las memorias internas. ¿Qué características tienen las memorias RAM que vamos a ver? Estas memorias, ¿sí? Son memorias semiconductoras.
¿Qué quiere decir esto? Que el material sobre el cual están construidos son circuitos integrados compuestos por materiales semiconductores, ¿sí? No nos vamos a detener en la naturaleza física, digamos, de esos materiales, pero solo basta saber eso, que están montadas sobre circuitos integrados, cuyos materiales son semiconductores. El silicio, el tungsteno, hay una serie de materiales que cumplen con estas características. Bien, están formadas por celdas. Si hay algo que las distingue y las reúne a este tipo de memorias, es que están formadas por celdas donde cada celda va a hacer referencia a un bit en particular. Va a guardar un bit en particular. Cada una de estas celdas, ¿sí?, va a tener, digamos, algún valor que lo asimilaremos a 0 y algún valor que lo asimilaremos a 1. Físicamente probablemente sean dos voltajes diferentes, dos niveles de voltaje diferentes. Supónganse, 1 volt va a ser equivalente al valor 0, 5 volt va a ser el equivalente del valor 1. Pero a nosotros nos va a interesar ver ceros y unos, digamos, en cada una de estas celdas. Cada una de estas celdas tiene 3 salidas al exterior, por así decirlo, 3 señales, 3 conectores. Una de ellas es el que se denomina de selección, que es aquel que, en el caso que esté activado, digamos, que esté prendido, que esté trabajando, por así decirlo, va a estar como apuntando a qué celda va a ir la operación que se va a realizar. Imagínense un banco de memoria donde hay un montón de posiciones, por ejemplo esta, ¿sí? Cada una de esas posiciones de memoria, de esas palabras, tendrá por lo menos una señal de selección que va a indicar cuál de todas esas palabras va a ser la implicada en la próxima operación de lectura-escritura. Esa selección obviamente va a estar tanto a nivel de bit como a nivel de palabra para que trabaje consecuentemente. Otra de las conexiones con el exterior, ¿sí?, va a ser la señal de control. Esa señal de control va a tener, en la medida que haya sido seleccionada, esa celda, dos posibilidades. Indicarle que la operación que se va a hacer es una lectura o que la operación que se va a hacer sobre esa celda seleccionada es una escritura. Por ende, si ustedes se fijan entre esos dos dibujos, la tercera señal o la tercera conexión con el exterior tiene las flechas en sentido inverso. ¿En qué sentido? Si la señal de control hace referencia a que es una escritura lo que se va a hacer sobre esa celda seleccionada, va a ingresar un dato. ¿Qué va a ingresar? ¿Un 0 o un 1? Mientras que si la celda, ¿sí?, seleccionada recibe como operación de control una lectura, en realidad por algún mecanismo se intentará determinar, leer qué valor hay almacenado en ese momento en esa celda, si es un 0 o un 1. Entonces, tanto la entrada de datos como la de detección van a circular ceros y unos, ya sea que se escriban o se leen. ¿Sí? Las señales de control también seguramente será una señal lógica, donde una determinada señal me refiere a lectura y otra determinada señal a escritura. Y la selección es más que un dato binario, se habla de una señal de activación, que esté presente o no. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un dato binario y estar presente o no? Que uno dice también son dos posibilidades. En realidad, un 0 y un 1, ¿sí?, son dos voltajes diferentes físicamente. ¿Qué quiere decir? Que un 0 es, supóngase, un volt, un 1 son 5 volt. No quiere decir que un 0 sea que no exista ningún nivel de tensión, de magnetismo, de corriente, ¿sí?
Entonces la selección sí, en realidad es presencia o nada. En cambio, lo que tiene que ver con valores son dos niveles de voltaje que existen ambos. Si no, nos quedaría siempre la duda si al no existir ninguna tensión en esa celda, si en realidad tiene algo o tiene un cero, digamos. ¿Sí? ¿Cuál de los dos valores son los correctos? ¿Cuál de las dos situaciones? Bien. Entonces, ¿qué decimos de las memorias semiconductoras? Que están organizadas en celdas, tal cual mostramos acá. Después, un conjunto de celdas me van a formar un byte. Y un conjunto de bytes, como puede ser este dibujo, me va a formar un banco de memoria, donde cada palabra podrá tener una determinada capacidad, un determinado tamaño. Cada celda va a tener dos estados, 1, 0, donde lo que veíamos acá. La entrada de datos, ¿sí?, va a hacer que ese estado se setee, digamos, se determine. Se escribe un 0, se escribe un 1. Mientras que ante una lectura se va a detectar qué es lo que posee esa celda, si un 0 o un 1. Para escribirse se fija un estado y para leerse se detecta, digamos, a nivel de celda esa es la diferencia entre ambos. En algún momento, suena más aclaración y tiene que ver con lo que yo les decía anteriormente, que a veces necesitamos empezar a mechar con cosas que vamos a ver en el futuro para no generar más confusión. En el cuadrito de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, siempre dijimos que un computador tiene tres grandes subsistemas. La memoria principal, la CPU y el módulo de entrada-salida, que es el que se encarga de comunicarse con el exterior, y todos ellos comunicados por un camino, un bus, una interconexión. Ahí le llama interconexión de la CPU, sería con la CPU, digamos. En realidad eso es una interconexión entre esos tres módulos. La memoria principal, el módulo de entrada-salida y la CPU. Bien. En algún lugar de la fotocopia van a encontrar el cuadro de la derecha. Donde, ¿qué tienen? ¿El cuadrado qué es? El cuadrado es el dibujo de la CPU. Fíjense que tiene la unidad de control, la unidad de lógica aritmética y los registros. Y fíjense que abajo habla de bus de sistema, ¿sí?, y menciona o hace referencia que el bus del sistema en realidad no es un solo camino de interconexión, no es una sola vía de interconexión, sino que por esa vía de interconexión entre los diferentes módulos circulan tres tipos de información, por así decirlo, tres tipos de datos, tres tipos de señales. En un determinado subconjunto, digamos, de ese bus, de ese camino, tenemos el bus de control, que es aquella parte, digamos, aquel subconjunto del bus del sistema, donde van las señales de control. Piensen en este dibujo acá y se van a dar cuenta por qué el bus del sistema tiene esos tres componentes. La señal de control que menciona el dibujo anterior, como bus de control, transmite, digamos, precisamente las señales que acá figuran arriba de cada celda, que son las señales de control. Aquellas que indican, ¿sí?, como mínimo que indican que una operación es de una lectura o una operación es de una escritura. Bus de datos tiene que ver con los conectores que están a la derecha. ¿Qué quiere decir con los conectores que están a la derecha? Aquel bus, aquella conexión con el exterior por donde entra un dato cuando se escribe o sale un dato cuando se lee. Y por último, tenemos como parte del bus del sistema lo que acá se menciona como bus de direcciones, ¿sí? Ese bus de direcciones se asimila, digamos, al tercer componente que no mencionamos acá, digamos, a la tercera vía de conexión con el exterior, que es el de selección. Acá
va a seleccionar una celda en particular. En este caso, que tiene una conexión con el exterior, irá a seleccionar algún dispositivo en particular, a lo mejor. Alguna posición de memoria en particular. ¿Sí? Más allá de que después va a terminar seleccionando a lo mejor alguna celda en particular. Vamos a recordar, a ver, la presentación anterior. A ver si podemos... No sé si recuerdan, pero esta era la situación en la cual estaba originalmente la CPU, digamos. Vamos a la siguiente. Acá. La ejecución de estas instrucciones que estaban en estas posiciones de memoria, ¿sí? Tenía este escenario, digamos, inicial. El contador de programa con una dirección de memoria, ¿sí? Cuyo contenido de esa dirección de memoria era la primera instrucción del programa que se necesitaba ejecutar. Perdón, alguien... no. Bien. Esto es una dirección de memoria, ¿sí? Con lo cual el siguiente paso es leer de la memoria principal el contenido de esta dirección. ¿En qué iba a terminar eso? Leyendo, ponía en el registro de direcciones esa posición de memoria y iba a terminar leyendo el contenido de la posición 1010, que era la instrucción 1. Bien. Fíjense, todo esto se hizo a través de ese bus que nosotros veníamos viendo. En los registros se colocó en el bus de direcciones la posición 1010. Esto está conectado con la memoria. Fíjense que entre la CPU y la memoria está este camino de interconexión. ¿Sí? Entonces lo que se hizo es esa dirección de memoria 1010 viajó por el bus de direcciones hacia la memoria principal. Por el bus de control viajó la señal que indicaba que había que leer lo que tenía esa dirección. Y por el bus de datos volvió y se guardó en uno de los registros la instrucción 1, que era esta acá. ¿Sí? Todo esto, toda esta operación se hizo a través del uso de estos tres componentes que tiene el bus del sistema. Igualmente, si hay que escribir, como hemos visto en algún ejemplo, algún dato, primero que hay que enviar por el bus de direcciones, ¿a qué direcciones de memoria escribirlo? Por el bus de control, ¿qué hay que hacer? Si escribirlo en ese caso, y por el bus de datos, ¿qué información escribir? Y eso va a terminar escribiendo en esa posición de memoria la información que va por el bus de datos. De esa forma, digamos, se complementa este accionar entre la CPU y la memoria. Este camino entre CPU y memoria, en realidad son tres caminos que trabajan en forma coordenada y paralela. Pero bueno, esto como para que, ya le digo, ya vamos a ver buses, pero para que entendamos la relación que tiene con esto. Por ejemplo, con esto, que cada acceso a una posición de memoria implica un grupo de datos que si se van a escribir hay que mandarlos, por así decirlo, o si se van a leer hay que recuperarlos. Una señal de selección que me indique que me seleccione una celda o un conjunto de celdas. Y la operación a realizar, que es lo que figura como control, si es una lectura o una escritura. Bien, nosotros dijimos que vamos a estar viendo memorias semiconductoras, que son memorias, ¿sí?, de tipo RAM, y que las vamos a mencionar ahora cuando veamos tanto memoria caché como memoria RAM, que van a tener este tipo de conexión con la CPU
al menos la memoria RAM, que es la que vamos a ver. Y vamos a ver que hay dos tipos de memorias RAM. Las que se denominan dinámicas o estáticas. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambas. Una de las características de la memoria RAM, por estar en el tope de la pirámide, es que son volátiles. ¿Qué significa que una memoria sea volátil? Que al perder el suministro de energía perdía toda la información. Correcto, correcto, ¿sí? Cuando pierde, se corta la corriente, digamos, se pierde todo lo que tenía almacenado temporalmente. Bien, vamos a mencionar algunas cuestiones de las RAM dinámicas. Las RAM dinámicas son las que se utilizan en las memorias, memoria RAM, la memoria principal, ¿sí? Es aquella que podemos ampliar generalmente comprando otro banco de memoria. Es aquella que el otro día vimos que salía, creo que cerca de 4.000 pesos los 8 GB, ¿sí? Esas son las memorias RAM dinámicas. ¿Cómo trabajan esas? Son celdas, esas celdas que nosotros mencionamos acá. Este esquema es común para los dos tipos de RAM, la dinámica y la estática. En particular para la dinámica, ¿sí? Almacenan los datos, ¿sí? con condensadores. El condensador es un componente eléctrico que tiene la necesidad o que sufre la necesidad que requiere cargas periódicas, continuas. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia a descargarse. Un capacitor que se usa, digamos, o condensador que se usa en un montón de dispositivos eléctricos, tiene esa característica. Con el tiempo, si no se les envía una nueva carga de energía, digamos, tienden a perder la carga que tenían. Así que este es el tema por el cual las memorias RAM dinámicas son un poco más lerdas que las estáticas, perdón, porque necesitan estos refrescos periódicos para mantener los datos y hacen que su densidad sea un poco menor. ¿A qué me refiero con esto? Que la relación cantidad de información por superficie sea menor que una estática. Es decir, necesitamos más superficie para alojar menos o la misma cantidad de bits o de bytes. A diferencia de las estáticas, que son dispositivos digitales, ¿sí? Y son dispositivos digitales, a ver, los mismos dispositivos o los mismos elementos que usa la CPU. Y por eso, digamos, las memorias que están más cerca de la CPU son de este tipo, estáticas. Porque tienen los mismos componentes, son más rápidas que las dinámicas. Y la tecnología que usa se denominan biestables. O también se llamaban, en una época se llamaban los flip-flop, que eran compuertas que se abrían y se cerraban según el valor que almacenaba. Pero bueno, estas son más rápidas que las dinámicas, ¿sí? Se pueden almacenar más bits por superficie, es decir, que son más densas, ¿sí? Pero son mucho más costosas también. Por eso se usan en la parte superior, por así decirlo, de la pila. A modo comparativo tenemos estas dos enumeraciones. La RAM dinámica tiene bajo consumo. Acá lo plantea como que la capacidad de almacenamiento es comparativamente alta, pero en realidad es externa a la CPU, por lo tanto, digamos, el tema de capacidad de almacenamiento queda fuera de competencia si hablamos con los registros que son internos, ¿sí? Por eso dice que la capacidad de almacenamiento es relativamente alta. El costo es mucho más bajo que las estáticas, mucho más bajos, y el tiempo de acceso es más alto. Mientras que quizás
4 o 5 veces más lerda, digamos, una dinámica que una estática. ¿Qué pasaría si le ponemos al lado del procesador una RAM dinámica? Estaríamos poniéndole una memoria que es bastante más lerda a la hora de responder las lecturas o las escrituras, ¿sí? Y eso haría que se pierda significativamente tiempo de trabajo. Por eso las memorias que están más cerca de la CPU son RAM, pero estáticas, que tienen una capacidad de almacenamiento baja, ¿sí? Baja en cuanto a que, digamos, en la misma superficie probablemente entra menos capacidad, ¿sí? En un chip de una CPU, digamos, está limitada la cantidad de bits que se pueden guardar. Son mucho más rápidas, ¿sí? Son más caras de fabricar. Y si uno podría decir esto, bueno, si son tan rápidas, ¿por qué las memorias RAM dinámicas, ¿sí? No las construimos con esta tecnología, con las estáticas? ¿Sí? Ahí hay dos cuestiones. El costo, ¿sí? Las memorias RAM quizás valdrían el triple o el cuádruple, sinceramente no tengo ni idea, pero de lo que valen hoy. Y el tema también es el consumo. Como por la tecnología que tienen, consumirían más corriente y eso implicaría más dispositivos de refrigeración de memorias y también quizás alguna cuestión con el espacio. Eso sospecho que también puede venir por ahí el tema de por qué las RAM que se usan, digamos, por fuera de la CPU son dinámicas y no estáticas. ¿Cómo uno lo puede ver lógicamente una memoria RAM? ¿Sí? Como el dibujito que teníamos hecho. Una sucesión de posiciones de memoria. Perdón, disculpen, ¿me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Cualquier cosa, sí, 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 es mucha info, pero mucha también tiene que ver como para ayudar, espero no estar haciéndolo peor, pero mucho como para entender algunas cosas que me parece que son necesarias ir viéndolas. ¿Cómo podemos ver una RAM dinámica? Una memoria RAM dinámica. Como un conjunto de celdas de memoria o de posiciones de memoria. Cuando se habla de una celda de memoria, generalmente se refiere a la unidad que se puede direccionar más pequeña. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Supónganse que cada una de esas celdas ocupa un byte. Un byte que eran 8 bits. Vamos a poner ese ejemplo. Que cada una de esas líneas podemos guardar 8 bits. ¿Sí? No hay manera de acceder, a ver, únicamente al tercer bit de la cuarta posición, ¿no? Acá, a la hora de acceder a una memoria RAM, se accede por celda. Y se escribe o toda la celda o se lee toda la celda, ¿sí? El movimiento de datos hacia adentro o hacia afuera de la memoria RAM es a nivel de celda. ¿Está? Por eso se dice que es la unidad direccionable más pequeña. Yo no puedo decir, a ver, yo quiero escribir el séptimo byte de la posición sexta. No, no, porque en realidad la cantidad de información que se transmite, digamos, o que se mueve, o es a nivel de celda. Menos que eso no se puede. Disculpe, profe, ¿eso que usted Sí. dice es en las dinámicas o en las rap en general? Esto lo estamos mencionando por las dinámicas, pero en realidad en las estáticas se da lo mismo. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Yo había notado que por celda era un bit, no un byte. Está mal, es un byte. Eh, O no, no, en una celda en puedo tener realidad, más o otra claro. cantidad.
realidad, cuando mencionamos el principio de las tecnologías, hablamos de un bit, eso es cierto, ¿sí? Donde cada celda de memoria es un bit. Acá, si quieren yo creo que no sería... También se los denomina celda de memoria, ¿sí? Fíjate una cuestión, ¿no? Más abajo habla de una palabra, como más de una celda. Pero en realidad también, también es lógico pensarlo como una celda a toda ese conjunto de bits, digamos. No, está bien tu observación. Cuando estamos hablando ya de una memoria RAM, habría que llamarlo, digamos, como palabra o como dirección de memoria directamente, ¿sí? Como un conjunto de celdas, o un conjunto de ceros y unos, para no generar confusión. ¿Mm? Si hablamos de que cada una de estas líneas es una celda de memoria, ¿sí? Vamos a estar hablando que cada una tiene su dirección. O si quieren, de ahora en más lo mencionamos como palabras. Cada una de estas palabras de memoria tienen una dirección, como dice un poco más abajo, ¿sí? Es más, sí. No, entonces, perdón, ¿no? Entonces, la lectura o escritura se haría por palabra, digamos, no por celda. En la unidad, en las memorias RAM dinámicas, sí, exacto. Ah, en las estáticas no. No. Aclaré en las dinámicas porque es el dibujo que estamos viendo. Es el dibujo que estamos viendo, a diferencia de esta que veíamos como a cada uno de los bits. ¿Sí? Mm. Acá se hace a nivel de bits, ¿sí? Pero desde viéndolas como memoria RAM, ¿sí? Sí. Vamos a corregirlo ahí y le ponemos... lo que pasa es que hay términos que por ahí se usan para ambos significados. Voy a ponerlo como posición. Ahí vamos a corregir acá. Sí, me parece... espera. Bien. Olvídense entonces lo que yo les venía mencionando como celda, vamos a llamarlo posiciones. Cada una de estas instrucciones va a estar alojada en una posición de memoria diferente, ¿sí? Donde, obviamente, cada posición va a ser un conjunto de celdas donde en cada celda va a haber un 0 o un 1. ¿Está? Me parece bien aclaración. La posición es la unidad direccionable o accesible más pequeña de las memorias RAM. Lo que yo les decía antes, si quiero escribir o modificar algo de la instrucción 3, lo voy a modificar por completo. ¿Qué quiere decir? Que tendré que escribir todas las celdas o todos los bits que constituyen esa posición de memoria. ¿Y de qué manera? Cada una de estas celdas va a tener asociada una dirección única dentro del conjunto de posiciones de memoria. Cada una de estas, perdón, cada posición, vamos a corregir acá también. Cada posición de memoria va a tener una dirección única, que va a arrancar de la posición 0 hasta la cantidad máxima que tenga de posiciones, digamos, de direcciones. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Pues, a ver que no me haya olvidado. ¿Sí? Vamos a llamarlo de esa forma. Cada uno de estas líneas, posiciones de memoria. ¿Sí? ¿Qué es? Sí. El concepto de celda, ¿dónde quedaría entonces? Que una posición de memoria está formada por una X cantidad de celdas. Suponte, si cada posición de memoria son 8 bits, significaría que cada posición de memoria son 8 celdas.
Y cada celda sería un bit, se podría decir. Es el equivalente, digamos, cada celda un bit. Ok. ¿Mm? ¿Se entendió así de esa manera? ¿Sí? ¿Qué parte? Perdón. Fíjense que ahí decía como cuestión, a ver, vamos a repasar a ver que hayan quedado bien. Podemos pensar la memoria como una determinada cantidad de posiciones, donde cada posición es la unidad mínima de transferencia, digamos, ya sea para lectura o para escritura. Obviamente cada posición va a estar asociada a un número, un valor numérico entre 0 y la cantidad de posiciones que tenga la memoria. ¿Mm? Fíjense que después de haber aclarado eso, menciona el concepto de palabra. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar de las clasificaciones de memoria, ¿sí? Cuando hablábamos de palabra para la memoria interna, hablábamos de aquella unidad de transferencia, ¿sí? Cuando transferíamos información desde y hacia una memoria, transferíamos palabras. ¿Mm? Bien, muchas veces, esto es como, digamos, una acotación, nada más, una palabra puede tener más de una posición. Por ejemplo, en este caso podría ser que una palabra implique 2 posiciones de memoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cantidad de información que va a entrar por cada operación o va a salir va a ser de 2 posiciones. Muchas veces coincide, ¿sí?, que una palabra es una única posición de memoria, pero no siempre se da. ¿Para qué esa aclaración? Los registros que tiene la CPU tienen exactamente el tamaño de la palabra. ¿Qué sería el tamaño de la palabra? El tamaño de la cantidad de información que circula por cada operación, ya sea de entrada o de salida. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de nuevo. Que si el tamaño de la palabra es de una posición, los registros van a tener, en la CPU, van a tener el tamaño de una posición de memoria. Supónganse 8 bits. Ahora, si la unidad de transferencia entre la memoria y la CPU son de 2 posiciones, o sea que el tamaño de la palabra es de 2 posiciones de memoria, de 8 bits cada una, el tamaño va a ser de 16 bits, el doble. ¿Qué es lo que quiero que les quede claro con esto? Que el tamaño de información que circula, o la cantidad de información que circula entre la memoria y la CPU, es de una palabra. Cuando nosotros hablamos de una CPU de 32 bits, ¿sí?, estamos hablando que en cada operación digamos, de entrada o salida de datos entre memoria y CPU circulan 32 bits. Esos 32 bits pueden equivaler a 2 posiciones de memoria, depende de la memoria, ¿sí? O a 4 si cada posición son 8 bits. ¿Sí? Yo creo que acá lo que les tiene que quedar claro, lo que quiero que les quede claro es esto, el concepto de palabra. Palabra es la cantidad de bits o de información que se mueve entre memoria y CPU. Y que una palabra puede equivaler a más de una posición. Eso por instrucción. Por instrucción. Okay. Exacto. Así es. Disculpe, profe. Sí. ¿Y qué determina que una palabra está asociada a una posición o más? Eso es una decisión, digamos, del fabricante. Teóricamente, la CPU con palabras más grandes, hoy en día hay CPU de 64 bits. Claro. ¿Qué significa eso? Que por cada operación, ya sea de lectura o escritura, hacia o desde memoria, en una única operación pueden viajar 64 bits. Ajá.
¿sí? Eso debería impactar en un mejor rendimiento, en que, digamos, deberían dar todo más rápido, porque si por una operación, en vez de estar haciendo 32 bits, puedo traer el doble, debería redundar, digamos, en velocidad de procesamiento. Tendría que terminar las cosas que tengo que hacer más rápido, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero en la realidad se da que muchas veces el software no acompaña esa situación y es software viejo, escrito para 32 bits, con lo cual tiene que andar ahí el sistema operativo haciendo alguna manganeta, por así decirlo, para que poder trabajar bien, digamos. Por eso muchas veces hay software escrito para 32 bits, escrito para 64, por ese mismo motivo. ¿Y siempre va a ser del mismo tamaño o puede valer un poco menos? Los valores estándares que se manejan son 64 y 32 hoy en día, digamos. Sí, pero digo, si la palabra que quiere enviar es de 4 bits, ¿aún así va a ser de 32 o la va a bajar a 4, digamos? No, va a ser de 32 y el sistema operativo tendrá que encargarse de ver cómo le hace llegar esa información, digamos, a la CPU. De hacer entender que va a ser que tome 4 bits nomás, digamos. Sí, exacto. De 4 bytes. Sí. Vale. Bien. Acá hay un concepto que a lo mejor está mencionado y que vale la pena. A ver, no parece tan complicado, pero como para tenerlo en claro, ¿qué es el concepto de dirección? La dirección es ese número unívoco que me hace referencia a una posición de memoria. Si generalmente arranca en 0 y va a ir hasta la posición más alta de memoria que tenga instalado en ese momento. Ese número de dirección no tiene nada que ver con el contenido de ninguna de estas posiciones, ¿no es cierto? Es un número externo, ¿sí? Que irá a circular por el bus de direcciones y que me va a determinar, cuando tengo que leer o escribir alguna posición, cuál de todas estas instrucciones es la que la CPU está interesada en recuperar. Ese bus de direcciones va a tener una determinada cantidad de bits para representarse. Ese valor de direcciones que va a venir a través del bus, ¿sí? Esa cantidad de bits con la cual yo voy a poder representar una dirección, en realidad me va a estar limitando la cantidad de posiciones a las cuales puedo llegar. ¿En qué relación? En 2 a la m. ¿Se acuerdan que para el sistema binario, ¿sí? 2 a la m me representaba el valor más alto de posiciones de memoria direccionable? Con lo cual, eso me hacía que si el bus de direcciones, ¿sí?, maneja 32 bits, ¿sí?, tenga un tope, digamos, de posiciones de memoria a la cual yo puedo llegar, por así decirlo. Yo puedo direccionar. ¿Está bien? Este numerito que yo como fabricante le doy, digamos, a mi CPU para representar direcciones de memoria, me va a estar haciendo una limitante a la cantidad de posiciones que puedo llegar a representar. Vamos con un ejemplo más chico. Si el bus de direcciones tendría 2 bits, el valor más alto que puedo acceder es 2 a la 2. Podría acceder solamente a estas 4 primeras posiciones. Si yo acá tendría 2 bits, tendría el 00, 01, 10 y 11. ¿Sí? Con lo cual, ahí estaría, digamos, limitado a la cantidad de posiciones que puedo representar. Lo mismo pasa con valores más altos de CPU. Por ejemplo, con direcciones de memoria de 32 bits, yo puedo representar hasta 4 GB de memoria, nada más. ¿Sí? No puedo representar posiciones más allá de los 4 GB y por eso con una CPU con 32 bits tengo esa limitante. ¿Sí? Ya si quiero agregar más de 4 GB de memoria, necesito tener una CPU que trabaje con 64 bits.
pero son dos valores totalmente distintos, ¿no? Uno es el valor de dirección, que ese valor de dirección viene en principio impreso de fábrica. Si se compra un banco de memoria, va a estar numerado elevado. Era 2 elevado a la m. A ver, creo que podríamos representarlo. A ver. Si va a quedar más prolijo. Ahí está. Esa es la manera correcta, 2 a la m. Bien. Bueno, ese es la limitante, digamos, que tiene. Lo que yo les decía. Todo banco de memoria tiene una dirección física que viene de fábrica, que es con la cual sale el fabricante. Supóngase del 0 al 1999. ¿Sí? La siguiente que yo compre, que instale en la máquina, de fábrica va a venir con esa misma dirección. Pero en mi equipo, las posiciones van a seguir numerándose en función de la capacidad instalada. Si el primer banco estaba instalado, iba de la 0 a la 1999, el segundo banco que instale irá desde la 2000 a la 3999. ¿Sí? Con lo cual, fíjense que ahí queda un poquito más claro el tema de la cantidad de bits reservados para representar una dirección. Cuanto más bits se usen en el bus de datos, digamos, para representar una dirección, mayor capacidad tendré yo para acceder o llegar a posiciones altas de memoria. Bien. Perfecto. Esto es nada más lo que vamos a ver, digamos, de lo que es memoria RAM. ¿Sí? Entender que son memorias donde cada bit se mantiene a través de celdas. En el caso de las memorias dinámicas, cada celda se mantiene con un capacitor, el cual necesita continuamente ser recargado, por así decirlo, ser refrescado, realimentado para poder conservar la información. En el caso de las memorias estáticas, esa celda se basa en lo que se llaman biestables o compuertas. ¿Sí? Compuertas por ahí también es un término que se usa bastante para representar esa manera de guardar información. Entre ambas, a ver, me avisan por favor si se les corta. Entre ambas conforman las memorias del tipo dinámicas. Bien, entre ambas conforman las memorias del tipo dinámicas. Perdón, entre ambas conforman la memoria del tipo RAM. Las dinámicas son las que quedan, digamos, reservadas. Las dinámicas son las que quedan, bueno, reservadas para la memoria RAM. Después de este tema, nosotros lo que vamos a seguir es pensando en la jerarquía, ¿sí? Estudiando más a fondo la memoria caché, que ya son memorias estáticas, o sea que, digamos, siguen siendo memorias volátiles, nada más que ahora no tienen esa tardanza o esa latencia que tienen las memorias dinámicas por la tecnología, porque las memorias dinámicas, digamos, tienen condensadores que mantenerse. Las memorias estáticas, al ser compuertas, no necesitan esa carga extra, digamos, de información.
Bien, de memoria principal no vamos a mencionar más nada. Y si yo lo que les pido ahora, si podemos hacer eh, esta presentación, ahora cuando terminemos, yo la subo al Skype, la subo también al campus, ¿sí? Bien, antes de seguir con la prueba que yo quiero que hagamos, ¿alguna duda que les haya quedado? Si no, les voy a pedir lo siguiente. Vayan ingresando al campus, a la materia, ¿sí? Y fíjense si les si les aparece en la semana actual un cuestionario que quiero que intenten resolver como para ver con la siguiente premisa, digamos. Hay uno que plantea una suma en complemento a 2. Si eso, digamos, pueden hacerlo en papel, como ustedes pensaban, en papel, ¿sí? Y después subir la imagen. O si les parece que va a ser posible, digamos, resolverlo en papel y después escribir el resultado, copiándolo del papel y escribiendo la respuesta que a ustedes les parezca correcto. Vayan ingresando al campus y díganme por favor si les aparece en la semana actual, la del 20 al 26, bien, aparece. Bueno, vayan intentando resolver este cuestionario que yo quiero que me den su opinión más que nada de cómo les resulta. No importa, no se preocupen que no va a ser puntuado ni nada por el estilo. Es solo para tener una opinión de ustedes a ver qué tal les resulta. Hay un verdadero falso, hay una suma binaria, ¿sí? Y hay alguna respuesta para completar contexto. Si pueden en alguna de las preguntas, la verdad o falso me parece que no deja, pero en alguna de las preguntas subir alguna imagen, eso sí, subir archivos sí les deja. Inténtenlo como para ver si lo pueden hacer, si se entiende, ¿sí? Y si en realidad se los deja hacer, digamos. Tómense 10 o 15 minutos y después comentamos qué tal les fue. Deberían ver algo así como primer parcial COVID-19, lo que ven en pantalla.
César, Sí, escucho. no, capaz que ya lo dijo, pero las preguntas para resolver, tenemos las dos opciones, digamos, eh, escribir el resultado directamente ahí en el campus o subir el ejercicio completo. O también hay que hacer cómo hacemos el ejercicio cuando lo hacemos en el campus. No, claro, no. De hacerlo en el campo habría que poner el desarrollo, digamos, que hicieron para llegar al resultado. Ah, perfecto. Por eso yo les decía, sí, a lo mejor, qué sé yo, lo resuelven fácil, es cuestión de copiar lo que escribieron. Y si no, por eso les decía que prueben levantar alguna imagen como para ver que en realidad les resulte relativamente simple hacerlo, digamos. Sí, ahí yo probé, digamos, no probé subir la imagen, pero ya como que lo terminé y en la primera nomás me dice como que piense bien y después termina diciendo que es verdadero. Digamos, como que la respuesta está correcta, pero primero me pregunta, ¿es falso? Piense bien. Claro, sí, creo que eso se lo había puesto yo, está bien como para ver cómo funcionaba nada más. Pero no, está bien. Total, la idea más que nada era eso, ver si alguno puede subir alguna imagen que les resulte, digamos, que no se les complique, que encuentre por dónde hacerlo. Igualmente, ese día estaremos también conectados por Skype, así que cualquier duda lo vemos por acá. Pero era como para ir conociendo la interfaz, digamos, de la plataforma. Sí, por ahí con el WhatsApp web, sacando una foto con el celular, ahí ya podés directamente. Como para subirlo, claro. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. César, Sí, yo no veo nada en el campus. A mí no me aparece, digamos. pues, ¿estás matriculado a la materia? Por lo menos sí, pero no. O capaz que no. ¿Cómo? Porque me aparece, digamos, introducción, tema uno, tema 2, tema 3, pero no me aparece nada. ¿Y Novedades, qué nombre de materia te aparece arriba? sistema de procesamiento de datos. Ajá. Tenés que apretar sobre la fecha, ¿no? El 20 de abril. Sí, no me aparecen las fechas, me aparece directamente tema uno, tema 2, tema 3. ¿Está Con- dentro de alguno de los es- temas? no, porque Si hasta quiere le el año... comparto la pantalla para que vea lo Bueno, que... dale, a ver. A lo mejor yo o algunos chicos te puede ayudar. A ver. ¿Se ve? A ver, esperame un segundito, ¿no? Ahí, a ver ahora, ¿podés probar? Sí, a esto me aparece. Claro, Como que no, no hay porque nada. se cambió el año pasado, el anterior, creo que lo cambiamos a fecha. Digamos, o sí, generalmente tenemos las semanas. Claro, por eso no sé por qué me aparece... O sea, no me aparece nada directamente. Yo tengo acá los otros cursos. Y también te aparece por A ver, temas. acá las otras materias. Ujú. Y en sistemas me aparece así, digamos. Nada más. No sé, para matricularse había que mandarte algo o... No, sí, a mí Eh, me parece distinta cuando sí, ingreso. sí, es otra configuración. ¿Cómo saber?
No sé si habrá una posibilidad que me saquen y me vuelvan a ingresar o no sé. ¿Alguno se acuerda cómo es la posibilidad para, bueno, o si no lo averiguamos, la posibilidad como para automatricularse, que no sea una versión vieja de, estoy pensando. ¿Alguno se acuerda cuál es la opción de para automatricularse, digamos? Cuando entramos por primera vez a la materia. Sí, sí, exacto. Bueno, yo había buscado la tecnicatura, Sí. después busqué primer año de programación y ahí me aparecían las materias, abrí sistema de procesamiento de datos. Me parece que en esta me aparecían dos opciones. Claro, No me eso estoy acuerdo si era pensando. esta o no. Que sea otra, alguna versión anterior que haya quedado. ¿Te podrás fijar? Voy a ver si me puedo salir, digamos, de esta que Cla- estoy. claro, o si dentro de exacto, dentro de las Claro, materias de, claro. de primer año figura, digamos, o con otro nombre. No, no creo que con otro nombre, pero que haya quedado. ¿Habías estado matriculado algún otro año o no? Este es el primer año. No, 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 este es el primer año. Ajá. Bueno, Eh, pruebo eso. ¿Y A ver qué. vos recordás cómo te matriculaste? Sí, sí, había entrado, así como dijo el otro chico. Igual, digamos. ¿Y la contraseña te acordás? ¿O no te había pedido contraseña? Ah, no me acuerdo si habíamos puesto una contraseña. Sí, es A ver, me voy a fijar. 2806 la contraseña, por las dudas. 28. Listo, ahora pruebo. Fíjate y avísame, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, gracias. Gracias. ¿Al resto cómo le fue? ¿Pudieron completarlo? Sí, profe, yo quería esperar a que terminen para hacer una consulta. En una de las preguntas, ¿hay que sumar los valores o solo poner el valor individual de cada uno de los que están expresados en binario? Esa que era la suma complemento a 2, creo que decía... Porque dice a- determine solo el valor, no dice que lo sume. Claro, no dice que lo sume, por eso yo me Está confundí bien, también. sí, sí, pero no, la idea es hacer una suma con esos dos números. Ah, ok, perfecto. Dale, varón. No, Pero no se preocupen que en el parcial después va a estar todo más claro, pero era solo como para hacer una prueba. La idea era eso, un ejemplo, un ejercicio típico de eso, sumar dos números y ver qué da el resultado. y por ejemplo, en este caso no, si no es suma, no importa que esté a complemento 2, tiene el mismo valor. ¿Cómo? El valor binario. Si es Sí. complemento a 2, el primer bit te dice nomás si es par, impar y lo otro el mismo valor. Digo, par, No, impar, negativo o positivo. sí, exacto. Y si es positivo, el resto del número, digamos, sabes que es el valor. Y si no, Claro, hay que complementarlo. si es negativo ahí ya sí hay que hacerle un trabajo para determinar el valor. Exacto. Así es. Así es. Consultaba porque Algu- me surgió la duda en el momento que lo vi. Está bien, la idea, está bueno que vayamos refrescando, digamos, pero la idea era más que nada hacer alguna práctica de cómo les resulta esto. ¿Alguno pudo subir una imagen? Así también quiero ver cómo se ve y... Sí, yo hice el intento de sumar la imagen. De subir la imagen, perdón. ¿Lo pudiste? A ver. Sí, por lo menos me dejó. Bien. Ahí César, aparentemente... Sí. buenas noches. Le consulto. Yo cuando llego al cuestionario, al final de todo, Ujú. cuando me figura terminar intento, en la pregunta 2 bueno, a mí me apareció la pregunta 2 en la que tenía que hacer la suma. Yo subí la imagen, Sí. pero cargué la imagen, pero todavía me figura respuesta incompleta. No sé si la envío y enviaré la imagen igual, o, o no sé por qué, pero me figura como respuesta incompleta. Si te muestra, yo sospecho que es que te está mostrando un lugar donde escribir algo y está vacío. Claro. Claro, debe ser por eso, porque la imagen ya la cargué y así todo todavía me figura respuesta incompleta.
Está bien, fíjate de escribirle algo en ese cuadro, Ah, bien. algo mínimo como para ver si con eso Perfecto. funciona. Claro, como que no toma el archivo como una respuesta. Claro. A ver si vamos al final. Claro, ahí sí me figura como respuesta guardada. Está bien. Sí, sí. Hay O muchas. sea, yo era por las dudas para que usted lo sepa, porque por ahí, si no me figuraba como incompleta, para el día del parcial, por ahí capaz que no envía la imagen o para tenerlo en cuenta. Está bien. Todas estas preguntas, todas esas cosas son configurables, digamos. Vos podés exigir que el alumno escriba algo o que no escriba nada, o podés hacer que no pueda subir ningún adjunto o que pueda subir hasta 5 adjuntos. Todo eso uno lo configura cuando arma el cuestionario. Sinceramente, era la primera vez que lo hacía, o lo hice hoy como para digo, a ver, ir viéndolo, que ustedes también le vayan tomando la mano. Y como es, y no le presté tanta atención a todos esos detalles, digamos. Está bien, pero creo que en general me parece que más o menos se entendió cuál sería la lógica. Disculpa, ¿quién me dijo que subió alguna imagen? Federico Moscardo, yo la subí. A ver. Bien. Bien. Vega, yo también subí. Bueno. Está bien, yo me lo anoto como para verlo. Y después, ¿y quién era que me había comentado que no veía las semanas en el campus? Como para, de Yo, última... profe. Sí, Ahí entré, volví a entrar y sí me pidió la clave. Entré y sí. ahora sí veo la semana y todo. Ah, Ya pueden. perfecto, listo. Me Listo, preocupaba gracias. eso. El resto, no, veo que hay 11, por lo que veo, 11 personas que lo han podido hacer sin problema. Y éramos más en la charla de Skype. ¿Es que no han intentado, supongo yo, o tienen algún inconveniente? Tengan en cuenta que este va a ser casi seguro el método que usemos el día del parcial, así que lo voy a volver a consultar el viernes, ¿sí? Como para ver si alguno de los que no estuvo hoy lo quiere volver a intentar y más que nada eso, que nos sacamos con problemas con que o está mal configurado el campus o no tienen acceso directamente, cosas por el estilo. Así que bueno, Disculpe, César, ¿no? sí. De todos modos, este jueves tenemos parcial de programación por el campus también. No sé si todos los que cursan programación también cursan esta materia, pero creo que la mayoría sí, así que el jueves vamos a tener una noción de cómo funciona más o menos. Perfecto, bueno, perfecto. Bien, bien. Cualquier cosa, después, si ustedes de esa experiencia ven que hay algo que les quede incómodo, que no va me avisan, así lo vamos viendo para cuando nos toque a nosotros. ¿Mm? Bien. Así que bueno, por hoy los libero, porque ya les digo, no pude terminar como corresponde las diapositivas de memoria caché, que es el próximo tema. Voy a ver si les preparo un resumen de cada tema asociado a cuáles son las fotocopias, donde tienen la info, digamos, como para leer. Y bueno, seguiríamos el viernes ya con memoria caché y con cualquier otra duda que les haya quedado, digamos, ¿sí? Bien, buenas noches. Yo voy a revisar cómo quedaron estas evaluaciones, ¿sí? Ver si es que lo que subieron quedó registrado y cualquier cosa les aviso.